Hola chicos, buenas tardes. Les voy a terminar de exponer la clase de epidemiología que estábamos viendo sobre los tipos de estudios. Les voy a compartir la pantalla. Habíamos terminado el estudio experimental. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, qué es lo que nos habíamos quedado la semana pasada, bueno, el sábado pasado, pues háganmelo saber para pues para aclarar las dudas este próximo sábado, ¿sale? Entonces voy a compartir la presentación, que es la que nos estábamos checando ese día. Ok, muy bien. Entonces, los tipos de estudio epidemiológico ya habíamos visto tres. El último que vimos fue el tipo de estudio experimental, que habíamos dicho que tenía dos, como tal, dos grupos, un grupo como tal para experimental y el otro solamente de casos como tal, que es lo que habíamos visto por acá. Déjame buscar eso, de placebos, ¿sale? En uno de ellos habíamos dicho que se daba el tratamiento como tal, el tratamiento que nosotros íbamos a experimentar con el grupo, y el otro, pues el placebo, es decir, como nos habían comentado sus compañeros, pues solamente es un medicamento, tal vez a lo mejor solamente solución, azúcar o algún otro medicamento que no va a ser el efecto correspondiente, pero los pacientes creen que les vamos a dar ese medicamento. Recuerden que aquí es donde entran los ciegos que habíamos explicado, el ciego simple, el doble ciego, el triple ciego, donde tanto el paciente como el investigador o una tercera persona no van a saber lo que nosotros estamos dando al paciente para la experimentación. Sin embargo, se tiene que dar. Tampoco vamos a saber si le estamos dando al grupo control o al grupo de ensayo clínico el medicamento o es solamente el placebo. Entonces, eso es bastante importante para hacer este tipo de estudios. Otra pauta importante en la experimentación, recuerden que era el consentimiento informado. Recuerden que ese consentimiento informado se lo tenemos que dar a todos los pacientes que les vamos a estar dando o haciendo el estudio experimental. Siempre nos los tiene que firmar como tal, siempre nos los tiene que firmar como tal y pues asentir como tal que estemos o que estemos investigando el el tratamiento con ellos. Acuérdense que tiene distintas fases, que es lo que habíamos hablado. Fase uno solamente es el medicamento, que ya se experimentó pues en animalitos como tal, si es que lo ameritaba, y ya estamos investigando con seres humanos, pero son voluntarios sanos, ¿sale? En la fase 2 ya se encuentra el medicamento, ya como tal lo que queremos conocer pues es la farmacocinética, la farmacodinamia, cómo funciona el medicamento dentro del cuerpo humano, y aquí pues ya son pacientes potenciales con alguna enfermedad a la cual nosotros vamos a estar tratando y vamos a tener aquí los grupos de control. La fase 3 pues ya el medicamento ya está casi al 100%, ya son en pacientes reales a los cuales nosotros vamos a investigar, y una fase 4 pues son ya el medicamento ya está aprobado, ya está en el mercado, y ahora lo que se trata es ver qué función tiene, de nuevo ver si la farmacodinamia, farmacocinética o todo lo que está alrededor de ese medicamento, pues si hace los efectos correspondientes a los cuales nosotros pues realmente es lo que queremos. Les comentaba, por ejemplo, el medicamento de la ranitidina, que pues llegó a una fase 4 y pues lo retiraron, o el medicamento de la nimesulida, que también llegó a una fase 3. Dijeron, ¿saben qué? Tiene más riesgo el medicamento que un beneficio, y entonces pues se retiró del mercado. Continuaron haciendo los estudios y dijeron, no, sí, sí lo podemos seguir utilizando. Entonces, después de esa fase 4 pues lo volvieron a ingresar. Entonces, para eso nos sirve la clasificación de estos estudios de experimentación, sobre todo para los medicamentos. Aunque ustedes pueden hacer una experimentación con eh, alguna otra cosa que a ustedes se les ocurra para sus investigaciones. Digo, eso lo van a tocar más en metodología de la investigación. Entonces, el último estudio, recuerden que vimos cuatro, este es el último, es el estudio de cohorte. Este estudio de cohorte, pues, nos va a tener para designar a un grupo de sujetos con unas características o conjunto de características en común.
es un grupo que tiene características propias y características que todos tienen en común, es decir, todos van a ser obesos, que tengan un índice de masa corporal de tal a tal, o todos son diabéticos descontrolados, diabéticos controlados, diabéticos que sean de tales a tales edades, siempre tienen que cumplir con esas características. A esto nosotros llamamos variables importantes que deben de tener estos pacientes a los cuales nosotros vamos a investigar. ¿Sale? Estos van a ser seguidos pues en un transcurso de tiempo. Habíamos hablado sobre retrospectivo y prospectivo. Retrospectivo de un momento, es decir, de hoy hacia atrás, es decir, lo que ya se tienen datos, pero nosotros lo vamos a recopilar, mientras que un prospectivo es de hoy hacia adelante. Yo ya hice un protocolo de estudio antes de realizar mi estudio de corte, yo ya hice ese protocolo de estudio y ahora voy a a ver qué es lo que pasa con esos pacientes que yo ya seleccioné, pero es de ahorita hacia adelante, ¿sale? Va a ser un diseño observacional, analítico y longitudinal. Habíamos dicho que longitudinal, pues es de un tiempo grande al cual nosotros vamos a estar observando. Se van a comparar dos cohortes que difieren por su exposición de factor de estudio y pues van a evaluar las posibles relaciones, causa y efecto de lo que nosotros hayamos hecho en nuestro planteamiento del problema. Esos estudios de corte, pues los individuos, todos ellos, inicialmente sin la enfermedad de interés, se van a clasificar en funciones de su exposición o no a los factores de riesgo. También vamos a tener dos grupos, seguidos durante un periodo de tiempo y van a estar comparando la frecuencia con el que aparece el efecto o la respuesta que nosotros estemos investigando. Permítame tantito. Muy bien. Los tipos de estudio de estos cortes pues son prospectivo y retrospectivo. Les había hecho yo la pregunta, ya lo retomamos, de hecho lo habíamos visto en los otros tipos de estudio. Pues tenemos los prospectivos, que son un grupo de sujetos que presuntamente libres de la enfermedad de interés y los van a clasificar en expuestos o no en un posible factor de riesgo y los siguientes durante un largo tiempo. Les hablaba, por ejemplo, de la sífilis en determinado momento, que fue un estudio largo. Eh, Primero los sujetos estaban sanos, después los expusieron a la enfermedad, los vieron durante un tiempo qué es lo que pasaba, y así es como descubrieron sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria. ¿Sale? No fue un corto tiempo, fue un largo tiempo como tal, y pues los grupos de sujetos pues estaban expuestos a la enfermedad de interés. No tenían la enfermedad, sino que estuvieron expuestos a, ¿sale? Entonces, a eso se refiere con esta parte. Los retrospectivos, pues es una fecha previa, como les decía, del punto del día de hoy hacia atrás. Son un poquito más rápidos en comparación de los prospectivos, porque los prospectivos tienen que gastar porque es ver lo que sucede de ahorita hacia adelante, mientras que los retrospectivos son cosas que ya pasaron y solamente es recopilar los datos que ya se tienen. Y los registros pues son adecuados, es decir, registros que ya se tienen. Por ejemplo, ustedes quieren investigar qué factores de riesgo tienen las embarazadas de ciertas edades en una población, pero no quieren ver lo que se está pasando ahorita, sino lo que ya pasó y ver cuál fue el factor de riesgo para poder prevenir lo que sigue, ¿sale? Es decir, sigue habiendo complicaciones, pero ¿por qué las complicaciones están continuando en esas pacientes embarazadas? Entonces vamos a buscar el factor de riesgo que está presentándose. Entonces buscamos los archivos de las embarazadas previos y ver qué factor está predominando en esta parte. Mientras, por ejemplo, los prospectivos, ustedes ya investigaron esa parte, ahora lo que quieren saber es cómo, o cuáles, o si hay nuevos factores de riesgo que están en esa población. Entonces, buscan otra la población o nueva población y los inician desde ahorita hacia adelante. Entonces, prospectivo y retrospectivo. Y esos son aspectos importantes porque cuando ustedes hagan su, su tesina, ustedes van a decir, bueno, mi estudio es retrospectivo, mi estudio es prospectivo. La estimación que puede realizarse en los estudios de cortes, pues las incidencias de enfermedades en sujetos expuestos en los que no están expuestos, es lo que yo les comentaba. Precisamente aquí no es tanto experimentar, es ver la incidencia, qué es lo que está pasando con esa población que ustedes están estudiando.
valorar el riesgo relativo que está pasando con esa enfermedad, diferencias de incidencias, es decir, pueden hacer grupos comparativos y una fracción, fracción o proporción atribuible al riesgo relativo que estamos nosotros tocando con ese tipo de enfermedades. Las ventajas de esos estudios de corte. Bueno, permite el cálculo correcto de las tasas de incidencia y el riesgo relativo. Es a lo que nos estábamos enfocando en una diapositiva o en dos diapositivas anteriores. Lo que nos permite es la incidencia de la enfermedad que está pasando y el riesgo relativo a lo que o el riesgo de que pueden padecer esos pacientes o el grupo de pacientes o una población a cursar con la enfermedad. Por ejemplo, hablando del COVID, había un riesgo relativo y había un porcentaje de ese riesgo relativo. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué tanta de la población se va a enfermar en determinado momento con ese tipo de enfermedades? Por ejemplo, ese es un estudio prospectivo, porque no conocíamos del COVID, entonces estaban estudiando de lo que estaba pasando ahorita hacia adelante, no estaban interviniendo como en otros estudios, no estaban experimentando, porque no estamos experimentando con la enfermedad, entre comillas, porque pues estamos dando tratamientos empíricos, pero como tal, si dejáramos la historia natural de la enfermedad, de esa patología, pues veríamos toda esa parte. Entonces, por eso se da el riesgo relativo. Es una adecuada secuencia temporal, retrospectivo, prospectivo. No es corto el tiempo. Digo, cuando sale una nueva enfermedad, como por ejemplo COVID, pues el tiempo es oro y entonces se hace longitudinal, pero es un poquito más cortito o transversal. Mientras que si queremos estudiar una enfermedad un poquito más de tiempo, por ejemplo el VIH, pues entonces es un tiempo muchísimo más grande. Evalúa los efectos del factor de riesgo sobre las variables de la enfermedad. Todos los factores de riesgo aquí son importantes para la evaluación de la enfermedad. Nosotros podríamos detectar uno, otro factor de riesgo y eso es lo que nosotros vamos a comparar. Nosotros vamos a ver qué factor de riesgo está afectando a la enfermedad o qué factor de riesgo nos está impulsando que el paciente o los pacientes tengan dicha enfermedad. ¿Sale? Entonces, este estudio de cortes es lo que nos menciona de los anteriores que habíamos visto, pues sí, el tiempo es un factor de riesgo, en el otro pues no, ningún factor de riesgo vamos a estar investigando, solamente vamos a ver la evolución de la enfermedad, en otro vamos a estar experimentando con la enfermedad, ¿sale? En este caso no, vamos a ver qué tipos de factores de riesgo, les comentaba, qué factores de riesgo importantes o qué factores de riesgo hay en pacientes embarazadas para complicaciones. Entonces, la complicación es el efecto del factor de riesgo en una población, las embarazadas, ¿sale? ¿En qué tiempo? Pues podemos decirlo, de aquí en adelante, prospectivo, o del 2005 al 2015, ¿qué factores de riesgo se presentaron? ¿Para qué? Para yo evaluar la incidencia y qué factores para yo entonces modificar en determinado momento en esa población y que no tengamos ese riesgo tan alto o ese riesgo relativo tan alto en nuestros pacientes. Y bueno, prospectivos porque se minimizan los errores de la medición de exposición. ¿Vale? Entonces, es lo que les comentaba del retrospectivo y prospectivo. ¿Qué desventajas tiene este estudio? No son eficaces para el estudio de enfermedades poco frecuentes, lo que les mencionaba. COVID. ¿Se hace el estudio? Sí, sí se puede hacer un estudio de corte. Sin embargo, no es muy eficaz porque es una enfermedad rara o es una enfermedad poco frecuente o una enfermedad nueva la cual nosotros desconocíamos. Sin embargo, se tienen que hacer los diferentes tipos de investigaciones. No son eficaces para el estudio de enfermedades en un largo de periodo de latencia, es decir, un periodo corto. Lo vemos con el COVID. Los estudios prospectivos suelen ser de larga duración. Lo que les comentaba, no es un solo tiempo, no es como transversal y solamente de aquí a aquí y es un poquito el tiempo, no. Es largo el tiempo, lo vamos a investigar 1, 2, 3, 4 años. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar esos factores que puedan estar proporcionando riesgos relativos a la enfermedad en una población. Prospectivos, pues es un costo elevado. Veíamos la diferencia entre retrospectivo y prospectivo. Retrospectivo, pues ya los datos ya los tienen porque estamos viendo lo de atrás. Ya están los datos impresos en la computadora, en libros, en lo que ustedes gustan, pero ya están los datos. Solamente es recopilarlos para nosotros, ponerlo en una base de datos y dar como tal
nuestro resultado, ver la incidencia que se encuentra ahí, mientras que un prospectivo no, ustedes están investigando, o sea, ya hicieron un planteamiento del problema, un protocolo de investigación bien armado para llevarlo a cabo. Entonces, pues ya lo van a llevar a cabo, es prospectivo y es un costo, ¿sale? Y bueno, número elevado de participantes, no vamos a investigar un caso, dos casos, tres casos, sino el grupo es muchísimo más amplio. Veíamos, por ejemplo, en el de experimentación, que sí son grupos amplios de una población, pero es cierto porcentaje. Aproximadamente tendría que ser como el 30% de la población a la cual yo voy a estudiar. En este caso de cohortes sí tendría que ser la población un poquito más grande, por lo menos el 50% para yo compararla y para poder decir si de tanta población es un equivalente a la población, a la muestra es un equivalente a la cantidad de población que ustedes querían estudiar. ¿Sale? Y bueno, tenemos precisamente esta parte que son expuestos, no expuestos. Son también dos grupos, solamente aquí ustedes pues, no van a intervenir tanto. Y bueno, van a ver cuántos enfermos hay entre uno y otro. Muy bien, chicos. No sé si tengan dudas, preguntas. Son temas complicados, les decía en algún momento, este, un poco hasta aburridos en determinado momento, porque pues es investigación y es epidemiología. En esta pauta, lo que no es tanto que ustedes se aprendan ahorita todos los estudios o porque los van a llevar a cabo, no, los tienen que conocer porque cuando ustedes lleven la metodología de investigación van a conocer muchísimo más estudios y ustedes van a escoger en algún determinado momento qué estudios es el que ustedes quieren realizar. Si solamente lo quieren checar las fuentes de datos y quieren compararlas, entonces pues no van a hacer un experimental, a lo mejor de corte o a lo mejor este, otro tipo de estudio que puedan ustedes realizar en su investigación. Aquí lo importante es que ustedes sepan diferenciar esa parte. Digo, dentro de la investigación y sobre todo dentro de la epidemiología nos sirven muchos estos estudios. Si nosotros no tuviéramos la metodología de la investigación durante la epidemiología, no podríamos nosotros ver qué factores de riesgo, qué enfermedades están o qué incidencia de enfermedades, la mortalidad de las enfermedades. Entonces, eso son muchas cosas, muchos detalles que ustedes tienen que tener en cuenta para esta investigación y sobre todo para la epidemiología. Les comentaba, la epidemiología es importante porque no solamente nos va a servir para saber qué es lo que está pasando, sino cómo podemos ayudar y qué incidencia hay de dichas enfermedades. ¿Sale, chicos? Pues si no hay dudas, no hay preguntas con esta parte, y si las hay, pues háganmelas saber para la siguiente semana. De todos modos, vamos a retomar un poquito esto para la siguiente clase. Lean de todos los temas, la exposición sale de los links que yo les mandé por Classroom. De hecho, esta vez no lo saqué de ninguna otra parte, me gustó la información, está muy sintetizada y creo que está un poquito más comprendible o comprensible como tal, en lugar de los artículos que les había mandado, que son un poquito más pesados y a veces pues, no los llegamos a comprender o los hacemos más bolas con esos artículos. Entonces, chicos, si no hay dudas, me preguntas, si las hay, pues formúlenlas, lo pueden hacer por vía WhatsApp o por vía Classroom, y nos estamos viendo. Les subo de todos modos la primera parte del video que vimos, de los primeros 35 minutos más o menos antes de que se nos fuera la luz, y le subo, y este video pues va a estar complementario con esa parte, ¿sale? Bueno, chicos, nos estamos viendo, cuídense y anoten sus dudas.